Bien, muy buenos días. Continuamos con esta primera parte de nuestras conferencias magistrales y el día de hoy presentaremos al doctor Julio Guerrero. El doctor Julio Guerrero asiste y guía corporaciones a nivel mundial con sus necesidades de desarrollo tecnológico. Es el CEO y fundador de Cambridge Research and Technology, una firma consultora líder en ciencia e ingeniería en Cambridge, Boston, y es miembro del University Grads Community en Hong Kong. El doctor Julio Guerrero abordará el tema descarbonización y energía y cambio climático, la transición energética y el aprovechamiento de la energía segura y sostenible, innovaciones, tendencias globales de las energías renovables y los procesos de descarbonización. Bienvenido, doctor Julio Guerrero. Gracias por estar con nosotros. Tiene usted la palabra. Thank you very much, Karen. I am very thankful for this opportunity that Copimera and the Colegio de Ingenieros y el Colegio de Ingenieros de Perú me están dando. Me siento muy honrado de esta oportunidad. Entonces, sin ninguna más introducción, vamos a pasar con mi presentación. Quisiera yo que tengan en consideración que las primeras 3 diapositivas de esta presentación, el tema de la presentación va a regresar a estas 3 primeras diapositivas. Lo que ustedes están viendo en la pantalla derecha de esta diapositiva es una pila de One. Y como muchos de ustedes conocen, fue el fertilizante del siglo XIX. Esta foto es en Perú y ustedes pueden ver esta pila es más o menos 25 metros de altura. Y las personas que utilizan y que están aquí son los trabajadores que están ayudando con la extracción para llevarla a los buques. Como referencia, a mediados del siglo XIX, más o menos 2/3 de todos los trabajadores vamos a decir, en la industria del guano en Perú, en Sudamérica, especialmente Perú, 2/3 de ellos eran de China, especialmente del sur de China. Esta foto de aquí muestra algo muy interesante. En la parte izquierda tienen la pila de fertilizante natural y en la parte derecha ustedes ven 2 famosos químicos, Fritz Haber y Carl Bosch, que ellos salieron con una forma de poder utilizar de la química no orgánica para producir fertilizantes no orgánicos. Esto per se define el final de la necesidad del guano. Y desde ese momento hacia adelante, el mundo se embarcó en la producción de cantidades industriales de fertilizantes. Este es un buque muy interesante que por muchos años ha estado siempre cerca de Wall Street en Nueva York, en Manhattan. Se llama el Peking Ship y yo he estado ahí más de una oportunidad. Es un museo y es muy interesante. Es un buque alemán que tiene el negocio de transportar básicamente fertilizante de Sudamérica hacia Europa. Así que tienen la primera foto que utilizando la fuente disponible de riqueza para algunos países en Sudamérica y en otro momento ciencia y tecnología definen el fin de esa era y por alguna razón, desafortunadamente, la comunidad científica y de ingeniería no percibían la llegada de esta innovación que define su final, y aquí podemos ver los medios por el cual estos países industrializados, desde Alemania, transportaban el recurso natural hacia Europa. Y es como una especie de ironía que los inventores del reemplazo eran de Alemania. Entonces, la presentación del día de hoy va a circular alrededor de estos 4 temas. Cómo la estrategia nacional tiene que manejar lo que yo le llamaré la revolución energía y cómo las transformaciones se van a llevar a cabo. En este tetraedro, en la parte superior, vamos a ver cómo el G7
están viendo el tema de renovables y descarbonización. En la parte izquierda vamos a ver que vamos a conversar los billones de inversiones que van a suceder en los siguientes 5 años en los Estados Unidos, cuáles son las tendencias mundiales y las oportunidades para los ingenieros. Ustedes van a ver que vamos a ir transitando por esta lista de información. Esta infografía es muy relevante. Ustedes pueden ver que en azul oscuro, más o menos 75% de las compañías petroleras son empresas locales y las otras 25 son privadas. Pueden ver aquí que la mayoría en Norteamérica y en Europa no vemos empresas públicas que son privadas, y podemos ver que Saudi Aramco, el productor más grande de petróleo y de petróleo y gas, genera más o menos de 6 billones de barriles por día. Haciendo comparación, Perú produce 0.04 millones de barriles por día. Y pueden ver aquí, y se explica por sí solo, las flechas que van desde el Lejano Oriente hacia Asia y hacia los Estados Unidos, África, etcétera. Y pueden ver aquí, de alguna manera, no hay una contribución tan significativa de la producción de petróleo y gas de los países de Latinoamérica. Solo para darles a ustedes una percepción de las magnitudes del PBI de los Estados Unidos, es 22 trillones de dólares. Y eso voy a enfatizar, trillón es 10 a la 12. Entonces un trillón es 1 millón de millones de dólares. Entonces el PBI de Perú más, es más pequeño, como ustedes pueden ver en la diapositiva. Ahora, los Estados Unidos. Las terceras 3 o 4 diapositivas van a remarcar un poco cómo el petróleo y el gas, este mercado, cómo se está comportando en la actualidad en los Estados Unidos, y de ahí vamos a hablar de Europa, y de ahí vamos a hablar del Lejano Oriente y una diapositiva de Perú, y vamos a transitar hacia los desafíos para los ingenieros. Ustedes pueden ver que los Estados Unidos se ha vuelto un exportador neto de petróleo anual. Eso pasó el año pasado durante la pandemia, y pueden ver aquí he marcado en rojo, el marrón es la producción. Ven cómo la producción ha incrementado, y aquí en el otro color vamos a ver en guinda cómo se ha reducido las importaciones netas, y eso ha ayudado a esta transición. La contribución de los países de la OPEP ha decrecido de manera significativa. En los Estados Unidos es una expresión que se utilizaba hace muchos años atrás, que se está volviendo dependientes de energía. No toda la energía de los Estados Unidos, de los hidrocarburos, es realidad, no está sucediendo. El gas natural ha jugado un papel importante en esto. Pueden ver en azul claro el gas, y en oscuro ven el carbón, y el gas está desplazando, ha desplazado de facto al carbón. Aquí en la parte derecha pueden ver una distribución de la electricidad, de generación de electricidad de las fuentes. Yo podría haber hablado de la energía por otras actividades, pero yo escogí por el tiempo limitado enfocarme solamente en energía. En el 2020 pueden ver carbón es casi 20, y renovables 20, y nuclear y gas natural 40. La presentación es renovables y calentamiento global para ver esta cifra del 20% renovable. Rápidamente acá ustedes pueden ver una distribución de las fuentes de energía en los Estados Unidos, y pueden ver aquí el carbón ha decrecido, gas natural ha tomado
más a lo que es sobre carbón, y en guinda en los 15, 20 años se ha quedado de manera constante y los renovables se han incrementado de manera significativa desde los mediados de más o menos de 2005. Se ha vuelto constante. Y aquí podemos ver en la generación eléctrica de los renovables. Lo que está en esta gráfica en verde, acá hay un zoom y podemos ver que en lo hidroeléctrico, eólico, más o menos, está alcanzando el hidroeléctrico y el solar está subiendo. Esto muestra un compromiso significativo de cambiar los fuentes de energía hacia renovables. Ahora vamos a irnos a Europa. Quisiera yo enfatizar que la Unión Europea produce 39% de su propia energía y 61% es importada. Y la dejo ahí por el tiempo limitado que tenemos. Muchas personas tienen la idea que Europa ha llegado a un buen balance entre renovable y no renovable. Así que pueden ver aquí en el eje horizontal ven países y en la parte media tenemos el promedio de la Unión Europea. Y pueden ver en azul oscuro los fósiles, casi 40%, y se ve bien el nuclear, hidro, renovable, etcétera, cubre el otro 60%. Pero hay que tener un poco de cuidado a hacer esa generalización, porque si nos movemos hacia la izquierda, vamos a ver que la distribución de las fuentes de energía es totalmente distinta para algunos países, y hacia la derecha, donde pueden ver Francia, que es nuclear, pero pueden ver también Polonia, que es casi fósiles. Entonces, nuevamente, la parte media de Europa es el promedio y pueden ver cómo se manifiesta en los otros países. Ahora vayamos hacia el Golfo Pérsico. En el eje horizontal de este ploteo vamos a ver el porcentaje de lo que es la caída, de lo que es un escenario bajo en carbón. Entonces, cómo la transición del hidrocarburo hacia un bajo consumo de carbón bajo impacta la economía en el lejano oriente. Definitivamente saben esta situación y están tomando acciones al respecto, y las siguientes diapositivas van a ver cómo está pasando. El eje vertical, pueden ver ustedes que la dependencia económica de los hidrocarburos. Entonces pueden ver Arabia del Sur depende más en su economía, y pueden ver que va a ser impactada el ingreso gubernamental, va a ser impactada en un 75% en un escenario bajo en carbón al 2040. Esto va a tener repercusiones significativas en la geopolítica y en el mundo económico a nivel mundial. Entonces, ¿qué cosas están haciendo ellos? Ellos saben esta situación. Entonces, aquellos que les gusta el fútbol están pensando Qatar y el Mundial, pero tengan en consideración que están empezando a invertir algunos de sus recursos en tratando de alimentar su sistema, todas sus industrias y sus actividades con energía renovable. Y pueden ver aquí que las metas, y pueden ver para el 2030 para la generación eléctrica, Kuwait, generación de energía eléctrica. Así que pueden ver que hay una distribución muy grande de cuánto están invirtiendo, pero todos ellos están tratando de conseguir metas muy agresivas para el 2030. Aquí, por ejemplo, la misma información expresada de distinta forma. Pueden ver que al 2017 cuánto emitió los Emiratos, y afortunadamente la inversión va a crecer en el futuro cercano. Ahora estamos en Perú.
Ustedes pueden ver en la parte inferior derecha de la diapositiva, hay un número, que eso significa que toda esta información que estoy presentando tiene la referencia de cita de donde estoy extrayendo la información. Entonces, como ustedes pueden ver, en Perú, la generación de energía eléctrica tiene una dependencia importante de hidrocarburos, gas natural, petróleo, o tiene una buena participación de biocombustibles renovables, pero todavía me parece que más del 50 o 60% de la energía eléctrica, al menos de esta fuente, está siendo generada de hidrocarburos. Del gas es todavía en Perú 34%, hidro 59%, y si ustedes suman el biosolar y la energía van a ver 4%, 6%. Entonces, hace unas diapositivas atrás, tengan en consideración que en los Estados Unidos ya están llegando a 20% y Europa casi 20%. Entonces, creo que ya he compensado por el tiempo, así que puedo yo tratar de aminorar para comunicarles a ustedes de una forma más calma la siguiente parte de mi presentación. Esta diapositiva aquí trata de comunicar la contribución anual del CO2 por país. Y en círculos rojos tengo Estados Unidos, 5.600 emisiones totales, India 2.700 y China casi 12.000. Aproximadamente China ha generado casi el doble que los Estados Unidos y digamos que 5 veces India. Pero hay que tener un buen ojo en esto, porque en esta información, porque como ustedes saben, 2 de estos países son los más poblados. Entonces pueden ver por la distribución de colores cuántos están contribuyendo el resto de países hacia la emisión de CO2 alrededor del mundo. Esto no quiere decir que solo el que emite más tiene que cambiar. Este es para todos, pero esto les da una descripción gráfica de la distribución. Aquí esto es un poco la misma información, pero trato de enfatizar India, China y Estados Unidos. Y pueden ver acá, aquí carbón, otros usos de carbón, fósiles, excluyendo carbón, y cómo esto contribuye a CO2 que viene de estos hidrocarburos. Entonces, el círculo elíptico en la parte de la diapositiva le remarca aquí Copimera. Entonces, los países que están involucrados en esta organización. Este es el impacto proyectado del cambio climático en lo que es producción agrícola. Básicamente, cómo el cambio climático va a impactar nuestras fuentes de alimentación. Y como pueden ver aquí, de menos 5 a menos 25% es el cambio en la productividad agrícola entre 2003 y 2080. Y esto es una gran pieza de información que nos indica dónde van a haber los conflictos. Como ustedes saben, si no hay mucho que comer, entonces normalmente ahí donde empiezan los conflictos sociales, las guerras y conflictos, etc. Entonces, esto es básicamente un mensaje, no para nuestros cerebros, pero es un mensaje a nuestro estómago. Esta es una información poderosa y como ustedes pueden ver que pasa en el norte, que pareciera no afectar de manera impactante su producción agrícola. Después de todas las áreas que
donde el calentamiento global va a afectar. Hay un término común que se está utilizando aquí, el riesgo climático soberano. Aquellos que conocen las finanzas y conocen la expresión, los fondos soberanos, ¿no? Dinero, pero estamos hablando la soberanía del riesgo climático. Quiero así los huaicos, las inundaciones y el estrés en el agua va a afectar definitivamente calor y otros, pero aquí de manera más numérica he marcado los que son más impactantes. Pueden ver de 7 fenómenos, de 7 billones de personas, la mitad de la población del mundo va a ser afectada por fenómenos de agua, de inundaciones y otros, y el PBI, pueden ver acá que trillones de dólares, trillones 10 a la 12, cómo las inundaciones y escasez de agua va a afectar, y el porcentaje global de la población es significativo. 40% va a ser afectado por inundaciones y 40% por escasez de agua. Y el porcentaje global, no solamente, no solo Copimera, pero globalmente 35% de la agricultura va a ser de alto riesgo debido a la escasez de agua y obviamente impactado por inundaciones. Entonces, llevándolos ahora a la agenda del día de hoy, aquí ya voy a conversar acerca de qué le gusta a los ingenieros. Nosotros estamos presentados a desafíos, la gente les llama problemas, yo le llamo desafíos, y las oportunidades para lo que hacemos mejor nosotros, que es analizar, inventar y salir con soluciones hacia estos desafíos. Entonces nosotros necesitamos impulsar grandes desafíos en energías globales. Por el año 2050, que es hace entre 30 años, la mitad de las reducciones van a venir de las tecnologías que son en estos momentos una demostración de fases y prototipos. Quiero enfatizar esto. Muchas personas, incluyendo colegas ingenieros, de manera errada, piensan que las soluciones están disponibles. Quisiera recordarles que las soluciones no están disponibles todavía. Las soluciones están siendo desarrolladas, están en la fase demostrativa y de prototipo. Y esas soluciones en la parte de prototipos no son por lo general están en el norte del planeta y no en el sur. Entonces, en la primera diapositiva del guano y los dos investigadores alemanes que salieron con los fertilizantes inorgánicos, reemplazando al guano, estas personas, uno de ellos creo que ganó el premio Nobel, ellos estaban trabajando en el prototipo, la parte conceptual de su descubrimiento por muchos años antes de salir con esta solución. Mientras en los otros países que estaban produciendo el guano, estaban pensando que el guano iba a mantenerlos millonarios por el resto de su historia. Entonces, en estos tiempos, mis queridos colegas, hay personas que están trabajando en las soluciones y afortunadamente van a ayudar a llegar al año 2050. Y esa es una gran oportunidad para todos los ingenieros e investigadores en Copimera para hacer cambios significativos en la forma que practicamos nuestra profesión, y va a depender de nosotros. Número uno, volvernos y saber qué oportunidades tenemos y ser jugadores activos en la implementación de estas soluciones. Aquí, en las siguientes 3 diapositivas, voy a compartir con ustedes 3 piezas de información que resaltan algunos de estos desafíos que están incorporados en nuestra región. Como pueden ver ustedes, en el año 2050 más o menos vamos a llegar a más o menos 10 billones de personas alrededor del mundo. Sin embargo, como pueden ver en color verde, las regiones desarrolladas del planeta
van a tener 9 de los 10 billones de personas. De 10 personas, uno de ellos va a vivir en una región desarrollada y otro no. Segundo, esa es la distribución de la población. Ahora conversemos acerca del conocimiento. Pueden ver aquí, en los 1800, digamos que en morado, van a ver cómo la población mundial estaba distribuida. Y pueden ver Norteamérica 0.7, Latinoamérica 2.5 y luego Asia 65%. Como ustedes pueden ver aquí, en el año 2050, de aquí a 30 años, la población de Europa va a ser más o menos 7% del planeta. Latinoamérica será 10% y África será 20%. Entonces, entre Latinoamérica y África va a haber más o menos 30% de la población va a estar en esta región. Y el desafío interesante aquí tenemos el mapa tecnológico global. Miren las regiones que acabo de mencionar que van a tener la mayor población al 2050 y miren la distribución de la tecnología. Los países donde hay más población, los más poblados, están rankeados en el percentil. Este es un mapa percentil. Desafortunadamente, la tecnología global es el menos disponible en esa zona. De manera personal y en mi humilde opinión, es completamente errado decir que la responsabilidad o la razón por la cual esta disponibilidad de conocimiento y tecnología en estas zonas sean menores a otros, culpar a otros. Es la responsabilidad de nosotros y como ingenieros e investigadores hacer este cambio. Entonces, aquí voy a tratar de compartir con ustedes cómo estos desafíos se atienden en los hubs de innovación. Estos hubs de innovación son zonas o regiones en algunos de los países en el norte, donde muchas de las están los hubs de innovación. Yo vivo y trabajo en uno de estos hubs en Cambridge, Massachusetts. En el centro de este diagrama van a ver en MIT, en Massachusetts Institute of Technology, que es más o menos de 6 a 7 cuadras de extensión y de 4 cuadras de ancho. Y todas esas industrias alrededor de este centro de innovación, todas las industrias, si ustedes pueden ver, no solamente, por ejemplo, no ven solamente petróleo, gas, biomédica, computadoras, entretenimiento, innovación sucede aquí. Si toda la innovación que ha sido generada en estos hubs de innovación fueran un país, este sería la octava economía más grande del mundo. Y esto sucede porque existe un magneto para atraer inversiones y científicos, investigadores e ingenieros de las diferentes partes del mundo. En la mesa redonda, uno de los miembros, Adam Paxson, por ejemplo, él viene de MIT y él en estos momentos está gestionando la innovación de manufactura en una de las 4 empresas de celdas de combustibles y lo vamos a ver después. Ahora, esto solamente 10 segundos para decirle que en la parte derecha tiene un mapeo de 24 tecnologías innovadoras de laboratorios Draper, uno de los sitios donde he trabajado, y eso fue mapeado hacia varias aplicaciones en aplicaciones de petróleo y gas. Y esa es la razón por la cual Schlumberger, Sutherland Roche están aquí. Y me olvidaba de algo. Por aquí, en esta esquina, por acá, Moderna, la empresa que creó una de las 3 vacunas norteamericanas está aquí, su centro de investigación está aquí, literalmente la vacuna contra el COVID fue creada ahí. Y si cruzamos la calle, literalmente tenemos a Pfizer y tenemos el centro de investigación de Pfizer donde salieron
con la vacuna de Pfizer. Entonces, este es un hub de innovación donde las cosas suceden y las cosas están sucediendo con las alternativas hacia lo que es hidrocarburos. Las siguientes 3 diapositivas vamos a hablar de la magnitud de inversiones que van a suceder en los siguientes años. Los Estados Unidos están invirtiendo por lo menos $1 trillón, depende 2 a 3 en los siguientes 4 o 5 años, y va a ser más o menos enfocado en el estímulo de las mejoras de la infraestructura en este país, pero también una inversión significativa va a ir a estimular hacia lo que es fuentes alternativas de energía verde, etc. Las fuentes de este financiamiento, desafortunadamente no tenemos tanto tiempo para explicar cómo esto está financiado. Aquí, en rojo, aquí quisiera que recuerden lo siguiente. Cuando les mostré la foto del guano y los investigadores en Alemania, la administración actual del gobierno de Biden está poniendo al clima al centro de la política global. Esto es relevante porque hay muchos países en Latinoamérica en esta conferencia y quisiera yo decirles esto. No es petróleo, no es comercio, no son los enfoques típicos de política internacional. El enfoque actual de la política es el clima y es relevante para aquellos que son los tomadores de decisiones o los influencers de los gobiernos. Y esa es una gran forma o es tal vez algo que tiene que ser considerado cuando hablamos de la magnitud de las inversiones que vamos a tener en la energía verde. Esta diapositiva quiere mostrar cómo uno puede acceder hacia parte de estos financiamientos para la investigación y desarrollo de los Estados Unidos. El Departamento de Energía, DOE, que es algo como el Ministerio de Energía y Minas en Perú, y hay diferentes formas en donde uno se accede a estas innovaciones. El mapa de distribución, que va a ser el enfoque de estas inversiones. Hay un enfoque significativo que ayudar el desarrollo de los vehículos eléctricos, 174 billones de dólares por los siguientes 10 años. Es una inversión significativa para estimular las tecnologías que van a ayudar con las oportunidades. Esta es la parte que como nosotros ingenieros nos va a gustar. Los siguientes 5 o 10 minutos en eso. ¿Cuál sería la estrategia para los países en la región para los siguientes 10 años o 30 años? Porque como ingenieros, cuando estamos presentando, se nos presentan desafíos o problemas, nosotros estamos pensando en nuestra cabeza, ese es el desafío, ese es el problema, y ¿qué hacemos? ¿Cuál sería la estrategia? Entonces, no lo sé. Esto es una presentación muy general. Yo tengo un equipo que está trabajando en esto, pero quería decirles lo siguiente. El guano va a poder ser reemplazado por la química inorgánica. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a hacer una analogía del guano y los hidrocarburos. Y vamos a hacer una analogía entre la química inorgánica y todos los desarrollos que están sucediendo en algunos de los países desarrollados. Nosotros podemos seguir teniendo esta conversación acerca de cómo conseguir sacarle lo mejor al guano, mientras en alguna parte del mundo, en el planeta, en la parte norte, están hablando de cómo salir con la química inorgánica que va a reemplazar al guano. Espero que entiendan esta analogía que les traigo a su atención. Quiero inspirarlos, trato de que entiendan que indistintamente que lo que piensan los otros países y lo que hicieron en el siglo XIX, en este siglo, en el
piensen fuera de la caja sería la clave del mensaje de esta presentación. Y entonces, si ustedes están pensando en estos momentos, entonces hay que pensar because I think that will be touched or addressed during the roundtable. So I will focus mostly on fuel cells, okay? Plug Power, which is one of these are the 4 companies dedicated to fuel cell that are actually traded in Wall Street, okay? And Adam Paxson. Comercializando en Wall Street, Adam Paxson trabaja y es responsable de la manufactura en Plug Power. Esta es la parte de innovación, armonía y motores de amoníaco en lugar de hidrocarburos que genera CO2. Estos motores de amoníaco que está siendo muy innovador. Y ahí la dejamos. Estos diapositivas para mostrarles cuáles son los desafíos claves para lo que es amoníaco y hidrógeno. No puedo ir con tanto detalle por el tiempo que tengo hacia hablar la física, pero quiero decirles que en estos momentos el amoníaco y el hidrógeno pueden ser producidos. Sabemos cómo producirlo, pero en la parte izquierda, en la foto, vemos que se está produciendo con mucha contaminación, desafortunadamente. Así que la alternativa es producir amoníaco y hidrógeno de manera verde. Los científicos están viendo cómo utilizar la electricidad generada de los renovables, por ejemplo, eólico o solar, y utilizar esa energía para poder generar NH3 de manera verde y utilizar ese producto y transportarlo. Y el problema que tenemos es en la parte izquierda y derecha de la diapositiva ven el viento y el solar, pero no podemos transportar esa energía y esa es la ventaja de transportar hidrocarburos. Entonces la alternativa sería cómo utilizar esa energía renovable, generar hidrógeno y NH3, empacarlo, ponerlo en tanques presurizados y transportarlo. Entonces, definitivamente hay pros y contras para el hidrógeno y quiero dejar tiempo para la mesa redonda, lo voy a limitar diciéndoles que el almacenaje de baterías almacenaje en baterías es bueno para corto tiempo, para periodos extensos, y utilizar celdas y otras cosas. Entonces, aquí nuevamente he tratado de mostrarles a ustedes información acerca de las finanzas, inversiones, innovaciones en los países del G7 y también en lo del lejano oriente, la magnitud de las inversiones que va a suceder en la parte norte del planeta en los siguientes 4 o 5 años, las tendencias mundiales y las oportunidades y desafíos para la ciencia y la ingeniería. Y todo esto debería tomarse en consideración para lo que es la configuración de la estrategia nacional. Quisiera enfatizar en la parte inferior de este tetraedro, en su extremo, los aliento a todas las personas que interactúan con los tomadores de decisiones en los países de Latinoamérica que repiensen la parte de exploración y producción de sus hidrocarburos. En otras palabras, si
si la pila de fertilizante en la parte derecha sería los hidrocarburos, y todavía están teniendo la conversación cómo podemos producir más hidrocarburos guano, porque el resto de esta del planeta está viendo cuál sería la tecnología que va a reemplazar a estos hidrocarburos en el año 2050. Entonces nos vamos a perder una muy buena oportunidad. Karim, yo he tratado de correr en mi presentación. Yo pauteé 1 hora y he presentado menos de 1 hora. Si al menos me permites una pregunta, estaría contento.